Tridente Aceleradora presenta. Cavernícolas, estamos acostumbrados que en esta cueva siempre y todos los capítulos se habla de paternidad. ¿Qué creen? En este capítulo vamos a hablar de la no paternidad, de los hombres que han decidido no ser papás de manera biológica o no ser papás en su vida como pareja. ¿Te has preguntado en algún momento si eso es lo que quisiste, si es lo que quieres, o los que no son papás todavía y que escuchan Cavernícolas? ¿Ya te preguntaste en qué momento quieres ser papá? ¿Por qué quieres ser papá? ¿Y para qué quieres ser papá? Pues esas preguntas también son respondidas por nuestros cavernícolas invitados que nos comparten por qué ellos decidieron no ser padres, no ejercer la paternidad de manera tradicional y sobre todo, ahí nos dice uno de nuestros invitados, respetar las libertades de la pareja. Y las libertades de la pareja es diálogo, las libertades de la pareja es una decisión de vida, las decisiones de la pareja es hablarlo con amor y construir una forma distinta de hacer clan, de hacer familia y vivir bien, vivir felices y tener una vida plena. Comenzamos, Cavernícolas. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos una vez más a esta cueva, a este episodio que estoy seguro que los sorprenderá porque estamos acostumbrados a hablar de la paternidad. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la no paternidad. Y eso también son temas que nos incumbe a todos los cavernícolas, los que nos escuchamos, que nos vemos y que conversamos cada vez más en nuestras redes sociales y que tenemos retroalimentación de ustedes fascinante. Pues les presento a mis dos estimados invitados por un lado, y además todos son expertos en la cámara, en el lente y en el micrófono, porque son de estos, seguramente han escuchado sus podcasts, los dos hacen podcasts y son buenos y grandes podcasts. Por un lado, mi querido Eric Estrada, bienvenido, crítico de cine, y él conduce hace más de 10 años el podcast de Cine Garage, dedicado al cine, dedicado al séptimo arte y seguramente pues mucho que saber, que contarnos, Eric, de cine. Muchas gracias, bienvenido como cavernícola invitado. Hombre, si era ser cavernícola, le dieron al clavo. Sí. Todos somos cavernícolas, seguimos arrastrando los nudillos. Y Rafa López, psiquiatra, divulgador de la salud y sobre todo es creador del podcast Supracortical. Seguramente ya han escuchado uno de sus episodios, sumamente interesante y siempre tiene una perspectiva sumamente, con una gran sensibilidad para hablar sobre temas de salud mental y es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, listos para platicar. Y pues bueno, aquí estamos los que arrastramos los nudillos, que es esa metáfora con la que partimos para crear este concepto, este podcast. Bienvenidos. Y como saben, es un podcast que hasta ahora estábamos acostumbrados a hablar de la paternidad, pero la paternidad tiene muchas formas de llegarle. Y hoy hablamos de la no paternidad porque ustedes son de los cavernícolas invitados que no son padres. Sí, exacto. Y digo, me encanta desde el título del podcast de Cavernícola, está genial, porque los seres humanos perdemos mucho la perspectiva histórica y no nos damos cuenta de que somos cavernícolas, somos homo sapiens que venimos de hace bastante tiempo, 300,000 años más o menos, y la paternidad ha cambiado mucho en su concepto conforme hemos ido evolucionando como sociedad, ¿no? Antes no sabíamos que yo como individuo era el responsable de la generación de una nueva persona. Gradualmente nos fuimos dando cuenta conforme empezamos a domesticar animales y demás, que espérame. También. ¿Soy yo? Y de ahí armamos toda una estructura social que tiene que ver con las herencias y demás, donde ser papá se volvió una cosa socialmente importante, pero ahora con el auge del feminismo y demás, que le ha permitido a las mujeres y por ende a nosotros los hombres el decir, oye, ¿y si no quiero? Porque también mucho de ser hombre y de tener esta alcurnia social, también implica el,
pues, ¿cuántos hijos tienes? Hay trabajos donde no te dan la chamba, hay trabajos de mucha lana donde no te dan la chamba si no tienes de tantos hijos para arriba, y tiene sus implicaciones en muchos niveles, así es que me encanta que lo podamos platicar de cómo hemos ido cambiando esa perspectiva. Rafa, es que lo que tú planteas ahí tiene varias vertientes y creo que son de los temas que tenemos listos para poder conversar contigo y con Eric sobre esta parte, esta gran connotación o carga social de ser, te emparejas y te casas o te juntas o vives en concubinato en un mismo techo. Sí. Y la primera pregunta que llega de los amigos, de la familia, del entorno, es la clásica, y estoy seguro que chocante para ustedes también, pregunta de ¿y para cuándo? No, pero y es que además llega peor. Yo estoy completamente de acuerdo con Rafa. Son puestos, posiciones y entendimientos sociales impuestos, ¿no? Te dicen, hay que tener pareja, te dicen, hay que vivir en familia. Entonces, ni siquiera es como cuando te casas tú o tienes una pareja que alguien en tu familia ve como a largo plazo y que te preguntan tú para cuándo tienes hijos. Exacto. Cuando tu primo tiene hijos, cuando tu prima tiene hijos, cuando la vecina tiene hijos, siempre alguien voltea y te dice, ¿y tú para cuándo? Sí. O sea, es una pregunta incómoda, pero creo que es más incómoda para quien la hace. Así, a ver si llegamos hacia No entiende el el contexto. Exactamente, Sí, ¿no? porque Claro. justo lo que decía Rafa, ahora especialmente, y ahora estamos hablando de fines del siglo XX para acá, donde hay más posibilidades de vivir en sociedad, de vivir en familia, incluso de vivir con acompañantes que no necesariamente estén en pareja, claro. sino que haya una relación comunidad, compartida entre muchas personas. El entendimiento de esas otras opciones es muy difícil para mucha gente. Entonces, la incomodidad creo que va para los dos lados. Pero es peor, o sea, la presión es peor porque cuando tu sobrino de 25 decidió tener un hijo a los 25, te voltean a ver a ti que le llevas 15 años y te dicen, ¿y tú para cuándo? ¿Para cuándo? Y es permanente. Y además, es como estos lugares tan comunes a nivel social, porque los que tienen hijos o los que tenemos dudas, llega el primero y después llega la siguiente pregunta. Y el otro... Y la parejita, ¿no? Que la chica nunca se acaba, ¿no? O sea, pero en realidad es lo que tú dices, Eric, esto es desde el que la hace la pregunta. Y la primera es ¿para cuándo? ¿Ustedes cómo han vivido con esas preguntas? ¿Cómo han vivido? ¿Cómo llegaron a la decisión de no ser papás? Esa es una historia larga, pero te cuento de inicio que en el tiempo en el que estuve casado, que en este momento no lo estoy, pues frecuentemente en la reunión familiar siempre alguien aventaba la pregunta. Y fui pasando por varias etapas, desde decir todo esto que estamos platicando ahorita, no, que mira, que la presión social, que no quiero, que... hasta un momento donde en el otro extremo llegué a decir, no, sí, ya el próximo año. Aunque no era cierto, Dando ¿no? el avión. Pero ya era como de, vamos a salir rápido. Esto ni me vas a entender, ni bien al caso. Ni van a contar los días. Ni van a contar los días. Es una Mañana. charla social que me parece muy inadecuado que se metan en un tema tan personal y tan íntimo, relevante, en una sobremesa de alguien que es la tía que acabas de conocer de tu esposa. No, pero muchas veces llegué a manejarlo de esa manera, de decir, oye, yo creo que ya el próximo año estamos viendo, pero próximo año. Me quitaba encima tantos problemas, ¿eh? No sé, a ti como... Mi historia es todavía más larga, porque yo tuve la suerte, yo fui un niño muy afortunado, ¿no? Mi familia trató, dentro de que no teníamos para nada dinero para tirar, o sea, nunca me faltó nada, ¿no? Pero conforme fui creciendo, en particular, siendo yo no el mayor de mis primos, que vivíamos todos en un solo edificio, una vecindad vertical, en realidad es lo que es el edificio, todavía existe. Entonces, ahí vivían mis tíos, ahí vivían mis abuelos, mis otros abuelos vivían dando la vuelta a la esquina. Entonces, mi familia en realidad no era mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Eran ellos tres, mi abuela que vivía en el siguiente piso, con mi tío y mi tía que tenían 3 hijos. Entonces yo crecí en una especie de comuna urbana, en donde me fui dando cuenta que entre más gente cuida a más niños,
pues los niños se la pasan mejor. Yo me la pasé fenomenal. Claro, O sea, claro. O sea, tenías hambre y tenías de dónde sí, una siempre algo. te invitaban o comías caías acá. ahí, Las navidades eran gigantescas, pero Claro. yo inconscientemente rompí el esquema de familia tradicional. Y desde ahí, sin darme cuenta, encaminándome luego a mis propias carreras y mis propias teorías, te pega la revolución a los 18, Sí. ¿no? Entonces, en el aspecto revolucionario, 18, 16, dices, pues a ver, o sea, sí, me están diciendo que yo tengo que vivir de esa forma cuando en realidad hay otras. Entonces, empezando a cuestionar la propia estructura familiar, habiendo vivido los beneficios de no tener una estructura familiar, de no haber vivido en una familia nuclear tal cual se conocía. Única, exclusiva, sino yo ampliada. empecé a la hora de tener parejas y que te lanzan la pregunta, ¿no? ¿Y tú para cuándo? Y luego pasan a la siguiente pregunta, que es todavía más incómoda, que te dicen, ¿y tú por qué no tienes hijos? Yo me empecé a cuestionar a mí mismo, bueno, ¿y para qué quiero tener hijos? Yeah. Que creo que es la pregunta fundamental, y aquí voy a herir susceptibilidades, que mucha gente que tiene hijos debió o debería hacerse. ¿Para qué tengo hijos? Que es un poco lo que insinuaba ya Rafa, ¿no? Esta idea porque mi padre, siendo muy tradicional, muy estricto, él sí tenía esta idea en la cabeza que tú mencionabas de, hombre, el apellido, ¿no? Y hombre, la familia, y hombre, el linaje. Y yo decía, ¿pero cuál linaje, no? Claro, Somos una familia urbana. Eso del en la linaje es corona, genial. ¿no? Exacto, yo lo suelo, ¿no?, aventar de repente en Sí. conferencias, que les decía yo, o sea, por el apellido no se preocupen, soy López, no van a faltar, cabrón. O sea, de verdad que no van a López faltar. Obrador, sí. Claro, y digo, pues desde el cine y muchas otras áreas se hace esta publicidad, donde hubo un rato en el que se decía, haz patria, ten un hijo, ¿no? Y era de, oye, pues tenemos este terrenote, Sí. pues hay que bardearlo, cabrón. ¿Cómo lo bardeamos? Pues con gente, cabrón. Pues Y entonces sí. hay que hacer patria, hay que tener hijos. Y vaya, por ejemplo, ahorita, si mal no recuerdo, es China, pero están sacando esta aplicación, esta dating app, esta aplicación de citas, donde el objetivo es crear familias. No nos interesa que tengan sexo, no, que se la pasen bien. Lo que nos interesa es que formen familias porque necesitamos este tema poblacional. Y inconscientemente nos van contando esta historia de que debes de tener hijos. Nosotros en lo individual muchas veces no tenemos claro por qué, Exacto. pero alguien sí lo tiene claro por ahí. O sea, a alguien sí le conviene que haya más personas, Población que haya económicamente menos. activa. Claro, y a veces es, no, frénale, cabrón, porque nos estamos metiendo en broncas. A ver, de hace 100 años para acá, duplicamos la cantidad de personas en el planeta Tierra y eso es una brutalidad. Pasamos de promedio 4,000 millones de personas hace generación y media, a hoy en día que somos 8,000 millones de personas. Y entonces, por supuesto, la información global y demás te va haciendo preguntarte, oye, económicamente, ¿para qué? Ecológicamente, ¿para qué? Socialmente, ¿para qué? ¿No? Y te empiezas a preguntar, y claro, hay muchas veces que la respuesta es, bueno, pues a lo mejor por esto, a lo mejor sí, nos interesa, a lo mejor en el desarrollo de mi propia relación de pareja puede ser importante, pero también hay muchas veces que uno dice, pues a lo mejor hay otro rumbo. A lo mejor no. Porque, a lo mejor no, porque, y ahora que mencionas este programa, el de China, no hay que olvidar que antes China te obligaba a no tener hijos. Ajá. No, o sea, sí, no estoy hablando en general, bueno, estoy generalizando, no estoy diciendo que todo mundo que tenga hijos está controlado por un estado dictatorial como es el de China, pero el control poblacional es un ejercicio de poder sobre la gente en donde te restan capacidad de decisión. Primero quieren que tengas hijos, haz patria y ten un hijo. Habría que cuestionar también el concepto de patria, a quién le beneficia, ¿no? Porque también creo que es una estructura verticalmente impuesta. Y luego, cuando ya los números no cuadran, no, pues ya no tengas hijos. O sí ten hijos, ¿no? Entonces, la familia pequeña vive mejor. Exactamente, vamos cambiando de eslogan. Sí. No quiero, de nuevo, y quiero dejarlo muy claro, decir que todo mundo que tiene hijos está controlado mentalmente, pero si vas a tener un hijo, tienes que saber que estás
apoyando una estructura económica, social y Pero política. también si trabajamos, si hacemos un Claro, podcast, claro. si salimos a la calle, Por si supuesto. compramos algo, bajamos una aplicación. Si no o sea, pagas impuestos, sí los pagas. O sea, digamos que ahí supuesto. estamos todos, ahí, digamos que dentro de un sistema y cada quien va encontrando sus formas, maneras. sus maneras. Y ustedes encontraron la manera de decir, a ver, yo puedo estar en pareja o puedo estar solo, que en tu caso, Rafa, en tu caso, Eric, que llevas 10 años casados. Pero estoy solo igualmente. No es cierto, no es cierto. No es cierto, soy muy feliz. Vas a dormir hoy en el sofá. Ahí ya está mi figura. No será la primera No vez. será la primera vez esta semana. No es cierto, no es cierto. Vivo felizmente en pareja, sí. Oye. Desde hace 16 años. 16 años. Sí. Fíjate. Entonces, pero ahí en ese camino también están las parejas. Tu Ajá. esposa, Sí. que también duraste 10 años casado. ¿Cuánto? Sí, 10 años. sí. Y tú llevas 16 años emparejado. Entonces, ahí hay discusiones entre pareja, en lo íntimo. Y seguramente ahí fue donde también se reforzó la idea, o sus parejas también de origen, desde que empezaron su relación, dijeron, no vamos a ser mamás, no queremos tener hijos, no queremos... y ustedes dijeron desde siempre, no quiero paternar. Mira, volvemos a este tema del sistema en muchos sentidos, pero cuando yo me casé con una doctora que estaba estudiando medicina junto conmigo, ¿no? Íbamos muy a la par. Y el hecho de que nosotros estábamos estudiando en La Salle, en una escuela privada, hace que el sistema social te diga, tú tienes que ser especialista, ¿no? Y tiempo más adelante lo comparé con otros compañeros que venían de otras escuelas donde nos conocimos en el internado, en el servicio social. Hay otros sistemas que te dicen, no, con que tú ya seas doctor, ya le hiciste. Y acá no. Acá si quieres ser alguien en la vida, porque es muy interesante cómo siempre Además, alguien de sí, afuera claro. te Te dice dice. si eres alguien o no eres alguien. Tienes que ser especialista. ¿O qué tan alguien vas a ¿O qué tan ser? alguien vas a ser? Y las doctoras pues también tienen muy claro que no se pueden embarazar idealmente, ¿no? Porque la carrera te demanda mucho tiempo, mucha energía. Y sí tuve compañeras que se embarazaron y tuvieron 1 o 2 hijos a lo largo de esta formación y tuvieron una familia que les contuvo, les apoyó, pero sí es muy demandante. Entonces muchas de mis compañeras decían, yo no me voy a embarazar sino hasta terminar la especialidad médica, ¿no? O sea, 6 años más. Son los 5 de la carrera más 4 más, 9. ¿no? Estamos hablando de 10 años, ¿no? Entonces sales más o menos a los 30 por ahí, ¿no? Que es muy buen tiempo todavía para formar una familia y demás, pero ya es una visión distinta. Entonces, donde coincidíamos ella y yo era en no hasta terminar la especialidad. Pero llega un momento donde es, oye, pues ya vamos a terminar la especialidad. ¿Y la tesis? Ay, es que fíjate que yo podría hacer una subespecialidad. Y se empieza a volver una pregunta relevante. Pero pues yo cuando ya voy brincando los 20 y acercándome a los 30, ya me empiezo a preguntar mucho de, oye, ¿a qué le quiero dedicar sobre todo tiempo y energía, por un lado? Y por otro lado, se sumaron una serie de factores donde como médico sabía que había un riesgo con ella de que nuestro hijo tuviera herencias no muy positivas en temas de salud mental, de ciertas áreas de salud física. Y entonces era como de, bueno, ¿y si sí? Tú te quedas en la casa a tenerlo y cuidarlo. Y además, ella no tenía mucho este espíritu maternal de decir, yo me quedo en la casa a cuidar a la criatura y tú sales a trabajar. Y yo sí lo tengo. O sea, yo sí decía, yo si tuviera un hijo, si tuviera una hija, yo quiero estar... Pudo haber ocurrido. Pudo haber Estás ocurrido, diciendo, sí. claro. Yo quiero estar ahí, yo quiero formar parte de eso, porque también tenemos esta estructura en la familia tradicional de papá se ve, regresa en la noche. No había un comediante, no me acuerdo quién lo dijo, si Chapel o quién, pero decía, ay, antes estaba bien padre porque sí, mis papás duraron casados 40 años, pero se veían bien poquito, Claro, cabrón. la cena. No había Sí. mensajes. Te tenías que esperar hasta la noche a que llegara papá para que le dieran el reporte de las travesuras que hiciste, cabrón. Pero no estaba ahí y yo sí Sí. quise estar ahí. Y entonces, en estas conversaciones, mucho era de,
pues entonces yo papá me voy a quedar a cuidar a la criatura y tú te pones a trabajar, pero de todas maneras la que se embaraza, mamanta, te toca hacer a ti. Y se volvieron conversaciones complejas que muchas veces la mejor conclusión era de, bueno, ¿y si no? Y hay camino de realización en el ¿y si no? Porque además tenemos esta idea mental de que como que la vida se acaba como a los 30 o 40 años y como que ya hay que tener casa y trabajar y tener hijos y de repente dices, no, va a haber vida de los 40 a los 80 y a lo mejor de los 50 a los 100. Puedo seguir yendo a los conciertos a los 55. Claro, ¿no? Yo voy a ir a ver Iron Maiden. Exacto. No, o sea... ¿Y con quién y cómo? Y tener estos caminos de realización que a veces se nos olvidan y que muchas veces nos da esta sensación de que como que si ya no tuviste hijos, pues ya, ¿cuál fue el sentido, Eric? Claro, sí. O sea, ¿a qué le estabas tirando cuando te reuniste con alguien si no vas a tener hijos? Claro. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos Es una jugando? pregunta que alguien nos lo hizo, nos lo pone, o que está de por medio de una relación, ¿no? Pues Pero está supuesta. Y cuando tener hijos o no. Sí, O sea, yo he visto ¿no? parejas que han roto porque o se dan cuenta que uno de los dos no puede tener hijos o porque a media relación se dieron cuenta que uno quiere y la otra persona no. O al revés, ¿no? He visto eso. Entonces, para mí, honestamente, ahí, yo viéndolo desde fuera, en una situación probablemente privilegiada, por no tener esa duda, digo, entonces, ¿para qué estaban juntos? No, porque una cosa es estar en pareja, habiendo platicado el tema, que es mi caso, de no querer tener hijos desde el inicio de la relación y buscar una realización personal y en pareja distinta a paternar y a maternar. Y otra es que a la mitad de tu relación, cuando tener un hijo o una hija ya no se puede, la pareja se rompe. Entonces, yo creo que hay huecos ahí que se tienen que llenar para saber, entonces, ¿para qué estaba yo con fulano o con fulana? ¿Cuál era la finalidad de esa relación? Esa es una gran pregunta, por ejemplo, a ver, y como en contexto. Yo estoy ahora viviendo en mi segundo matrimonio. Y mi esposa, ella, desde que la conozco, claramente ha dicho que no quiere ser mamá. Y creo que le basta también con ver como yo paterno, ¿no? Porque también mi hijo vive con nosotros. Entonces, es un tema donde para mí no es difícil entender el tema de no quiero maternar o paternar. Sí. Y también, pero es un tema de la pregunta de por qué estás con alguien y cómo construyes tu relación o cómo estás contigo. Rafa, en este momento que tú estás soltero y que estás en vías de construcción de pareja nuevamente, ¿no? Pero es un tema estar con uno, estar en pareja y estar en qué. Porque es un tema, tú dices, yo viví en una comunidad con mi familia extendida, ¿no? Tú creciste, tú estuviste casado. Después pasaron esas conversaciones donde te das cuenta, y creo que también cuando uno es papá, uno de los supuestos de Cavernícolas y de mi libro es como desde niños a los hombres, yo pensaba que era en México, después di talleres en otras geografías, en Europa y en América Latina, Estados Unidos. Y se repite que a los niños, desde que nacemos, nos desincentivan el pensarnos como papás. Nos dan una herramienta, nos dan un camión, nos dan unas herramientas de juguete y chínguele. Usted va a ser proveedor o va a trabajar, pero que tiene que ver con algo muy antropológico, muy desde hace 2,000, 3,000 años, que es ser el que va a alimentar el fuego. Por eso la metáfora también de la cueva y de cavernícola nos queda muy, muy anillo al dedo. Y a las mujeres, a las niñas, les acercan una muñeca. Un muñeco que caga, o sea. Sí, o que tiene vida, o como tú quieras, ¿no? O sea, hoy la tecnología le dan todo. Pero es replicar estos roles al final de cuentas. Y cuando uno llega a la vida adulta donde toma la decisión de procrear o no procrear, pues son preguntas profundas, o sea, verdaderas del ser y de tu ser en esta edad. O sea, cuestionabas tú, es que es un sistema. El sistema de repente nos impone. Tú dices, a ver, yo vi condiciones médicas y de condición de salud de todo tipo. Pero permítame que te interrumpa, porque sí, es una cuestión personal y económica y social, pero también es un cuestionamiento político. Y yo por eso decía, cuando a mí me pega la revolución y empiezo a leer los libros que mis tíos me daban, porque mis tíos me daban entre discos de David Bowie y todo tipo de literatura abierta.
Cuando llegas a estudiar ya más en forma en lo que quieres estudiar, te das cuenta que la persona con la que te vas a reunir, en este caso una mujer, estamos hablando de relaciones heterosexuales, porque también, también se puede ser padre en relaciones homosexuales. Claro, y también viene una oleada tremenda de un montón de hombres homosexuales que no van a tener hijos, y ese es todo otro tema y ese es otro social. tema aparte, porque habría... Bueno, no me voy a meter ahí porque llegamos... No, está bueno, lejos, porque pero nosotros, a lo que voy es, cuando te aquí das cuenta... puedes escuchar un capítulo donde acabamos de tener a un papá que adoptó a los 60 años. Que es y que es una adopción que él es de la comunidad gay y decidió adoptar y es soltero. Entonces hay diversidad de entender, y a quienes no le entramos. O sea, tienes que luego hay que llegar al tema, o si quieren, ¿no? Y yo lo propongo, cuando una pareja decide no tener hijos y luego dicen, no, híjole, es que siempre sí. Cuestionando este rollo de el apellido, ¿dónde va a quedar? Hombre, adopta. ¿No? Claro. O que tiene que ser tu sangre. Claro. Eso se me hace muy casposo. Pero a lo que voy. Sí. Cuando te das cuenta que vas a vivir con una chica y que esa persona también tiene poder de decisión, en mi aspecto revolucionario profeminista, yo tengo la obligación de preguntarle si ella quiere tener hijos o no a la hora de empezar la relación. Es decir, no pisar su libertad para que en alguna Navidad la pregunta llegue, ¿y ustedes para cuándo? Claro. No, porque eso es pisar libertades. Entonces también es una decisión política abogando por libertades de otras personas, empezando por la de tu pareja. Oye, vamos a juntarnos, pero vamos a platicar esto también porque te compete al 50% o más, como decía Rafa. Claro. Eric, que va a traer al niño adentro es ella. Sí, Eric, en estas conversaciones que tú dices de respetar libertades con tu pareja, ¿cómo fueron las conversaciones para llegar al no vamos a tener hijos? Fueron, la verdad, muy rápidas, ¿no? Porque y ahí es donde de nuevo se junta el cosmos. Conoces a una chica en la que ves que viene de un entorno muy tradicional, no por su familia, sino por donde estudió, y ves que sus amigas tienen hijos e hijas muy jóvenes, que ese es otro tema, ¿no? Si hay edad para tener hijos o no. O sea, es bien complicado cuando lo ves desde afuera. Y evidentemente la pregunta es, oye, bueno, número uno, no es lo mismo tener o querer tener familia con alguien que es hijo único que con alguien que tiene hermanos o una familia extendida como yo. O sea, es muy complicado. Sí. ¿No? Entonces, cuando ves que sus amigas, tú ya saliendo con tu nueva pareja, sus amigas ya tienen hijos e hijas de 12, 13 años, el tema sale, ¿no? Porque tus amigas están teniendo hijas tan jóvenes y tú qué piensas al respecto. Yo tuve esa enorme suerte de poder preguntarle, ¿tú qué piensas de tener hijos? Cuando empezábamos la relación, porque yo quería hacerlo también al inicio. Y la respuesta fue, a mí no me interesa tener hijos e hijas. Mis caminos de realización van a ir por otro lado. Oye, o sea, la decisión ella ya la había tomado. Lo cual es muy revolucionario. O sea, ¿en qué año estabas teniendo esa conversación? Si le estamos echando 16 años de relación, pues réstale 16 a 2024. Yo no sé sumar ni restar. Échenle números a ustedes. Exacto. Oye, y son conversaciones complejas porque yo... Hubo alcohol de por medio, pero eso fue para ampliar el vocabulario, pero fue complicado y es difícil. Pero fíjate que a muchas chicas les he dicho en 2024 que me hacen la pregunta de es que no sé si quiero ser madre o no. Les digo, mira, ya solo el hecho que te lo puedas preguntar es una conquista social tremenda. Grande, porque hubo un buen rato en el que no te lo podías preguntar. Ahora, y aunque te lo preguntaras, te obligaban a tener hijos. La respuesta estaba dada, aunque te lo preguntaran. Pero ahora se lo preguntan hombres y mujeres. Y ahora cada vez más se lo preguntan ellas. Y nosotros ahí vamos, porque nosotros somos bastante cavernícolas, ¿no? Entonces, gradualmente, poco a poco, yo me dedico a temas de salud mental. Te aviento un dato rápido. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ciudad de México, hay 5 áreas de hospitalización para pacientes psiquiátricos. 4 para mujeres, 1 para hombres. Y siempre les digo, no crean que es porque las mujeres están peor. Es que ellas sí se atienden. Sí. Los hombres no vamos. Nosotros no contactamos con nuestras emociones. Nosotros no nos hacemos preguntas. Estamos más cerrados. Todavía hay muchas personas que van aprendiendo a hablar con el abuelo, con el papá, con el marido. Decir, bueno, pero tú, ¿qué piensas, cabrón? ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué quieres? Pues no sé, o sea, un poco lo que se vaya dando. Y a muchos hombres les cae la paternidad en el, oye, tengo 3 meses de embarazo, pero no sabía cómo decirte, ¿no? Entonces, ahora... balde de agua fría. Claro, y ahora gradualmente
cada vez más van surgiendo hombres que antes del embarazo, idealmente antes de la relación de pareja, se preguntan, bueno, ¿yo qué quiero? En mi caso, para mí fue muy claro que yo quería dedicar mi tiempo al estudio y después a la divulgación de la ciencia y del tema de la salud mental. Tu vida profesional. A mi vida profesional. Y me fui dando cuenta de que había manera de compartirlo con alguien y disfrutar viajes, escuela, tal. Porque genuinamente hay mucha gente que ante la pregunta de, entonces, ¿para qué estamos juntos? Sí. Hay como una mente en blanco. No, espérame. Hay mucho que hacer juntos, pero hay que ponernos de acuerdo si queremos hacer eso juntos. Sí. Y por supuesto que mucho de lo que podemos hacer es tener una familia, tener un hijo, 2 hijos, tal. Pero es otro camino distinto, es dedicarse a otra cosa, ¿no? Yo conozco parejas que incluso son pareja cuando ella decide tener un hijo con alguien más y él no es el término, pero él no está obligado, no tiene ninguna obligación legal sobre el niño o sobre la niña, ¿no? De nuevo, hay nuevos modelos de familia. Se impone el pensamiento machista, ¿no? Por eso me acuerdo de mi papá y el apellido y yo, hombre, si quieres no lo uso. No, más bien yo... No lo uso desde ahora. Te lo dejo. O sea, yo creo que se impone, o sea, se va dejando de imponer, ¿no? O sea, por historias, caminos, por historias como las de ustedes, pero yo creo que como historias y conversaciones que todos hemos abierto. Y por situaciones, perdona que te interrumpa si no se me olvida, porque Rafa decía, sí, yo elegí la realización profesional, pero la realización profesional sin hijos también puede traerte una realización personal sin hijos. ¿A qué voy? Habiendo crecido en una familia extendida, yo tengo muchos amigos, muchas parejas de amigos que también decidieron no tener hijos, y tengo otros que decidieron tener hijos por otras razones, pero lo decidieron. O sea, yo, y respeto a quien le caiga el hijo porque sí decida tenerlo, eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. A lo que voy es, yo entiendo muy bien a mis amigos que decidieron tener hijos, tanto que cuando estamos en la fiesta y te toca cuidar niños, en una fiesta de sábado a mediodía, ¿no? Con que hay discusión, es una fiesta adulta, yo digo, a ver, si yo puedo extender la familia de mis amigos como se extendió la mía, y disfrutar de los sobrinos o de los hijos de mis amigos, que también considero mis sobrinos, ¿por qué no se va a poder? O sea, resulta que termina así teniendo hijos de una u otra manera. Es lo que iba a preguntar. O sea, es una decisión de yo no quiero tener hijos porque no quiero convivir. O sea, ¿por qué no queremos tener hijos? O sea, ¿qué es lo que no está en relación con los hijos? Pensando en lo que están diciendo. Y me pasa un poco con mi esposa y con amigos. No es una posición Herodes. No, es un tema de no me gusta. O sea, de repente mi esposa dice, no me gustan los niños, pero a la vez, de repente, feliz con los niños. Claro. No, Pero mira, tiene que ver con la escala de valores. Esto es muy interesante. A mí nunca me habían hecho esa pregunta hasta que cumplí como 38 años más o menos. Y la pregunta fue súper interesante para mí porque llegó el momento en el que me dijeron, hipotéticamente, bueno, pero ¿tendrías una relación formal con una mujer que ya tiene hijos? Y fue como, nunca me lo había preguntado. O sea, de principio nunca me lo habían preguntado, ¿no? Nunca me dijeron que esa era una posibilidad. Claro, lo había visto, se entiende, pero hasta que no me hacen la pregunta fue como, ok, déjame pensarlo. Y la respuesta que yo me di a mí fue sí. Yo sí podría tener una relación formal con una persona que ya tiene hijos, pero yo no quiero procrear biológicamente un hijo. Y ahorita que haces la pregunta de, pues, no es lo mismo, y para mí en lo personal, la respuesta es, no es lo mismo. Porque si yo estoy empezando una relación contigo que ya tienes hijos, yo te voy a decir, yo puedo poner sobre la mesa este tiempo, este dinero, esta presencia, este rol. Pero si yo tengo mi hijo biológico, para mí en la escala de valores sube muchísimo más y entonces, tengo que poner todo el tiempo que pueda, todo el dinero que pueda, y ya no es una cosa matizable. Lo que dice Eric, que me parece fantástico y me recuerda
justo como platicando de esta visión antropológica cavernícola, esta frase lindísima que se asocia a comunidades africanas que dice que para criar a un hijo se requiere de toda la tribu. Y yo digo, yo sí soy parte de la tribu. O sea, a mí sí me interesan las infancias y me interesan mucho las infancias. Y me interesa la educación, me interesa, acabo de dar una conferencia para 300 y cacho adolescentes, me interesa decirles, estoy aquí para ustedes, para todos ustedes. Los cineclubes más divertidos y satisfactorios que he programado y realizado en mi vida son para niños. Cuéntanos tantito. No, pues es eso, o sea, de programar de repente un cineclub en donde dicen, tu público van a ser niños y niñas. Y vamos con el tío Eric. Entre 5 y 10 años, ¿no? Claro. Y pues, ¿qué les pones y qué hablas con ellos ¿Y qué después? les pones? ¿Y qué cuidas? No, yo les puse de todo, no, deja que cuidas. Oye, porque se dan 20 vueltas. Por acá platicaba yo tras bambalinas de que a ti te pusieron películas de niño no muy clasificadas para niños. Exacto. Sí, no, yo uno de mis tramos infantiles fue haber visto Tiburón muy niño. Y evidentemente se los conté. Entonces ahí me imagino al tío Eric diciendo, a ver, para los chiquitos Tiburón. A ver, nada de que Nemo. ¿Nemo qué? No, vamos a ver sangre. Sí. Y te sorprendes cuando los niños, porque ocurre, ya a lo mejor Rafa tiene una explicación, se abren diferente con alguien que no son sus padres ni sus madres. Entonces creo que incluso a la hora de hacer familia dentro de la tribu, creo que los propios niños salen ganando a la hora de tener otras perspectivas y otras directrices que ellos mismos tienen que elaborar dentro para decidir por ellos mismos, crecer ellos mismos, más allá de una visión, no le voy a llamar cerrada, pero sí restringida de una familia nuclear. Entonces yo quiero contribuir a una educación tribal, pero por supuesto. Por supuesto. O sea, no está peleado, no es el tema de el niño. Tú dices, tú hablabas de responsabilidades. Sí. Si tengo una pareja que tiene ya hijos, Sí. sí puedo ser pareja, pero yo voy a regular esa responsabilidad con la que estoy dispuesto a entrarle. ¿Cuál es mi rol? ¿Hasta dónde están mis límites? ¿No? Y perdóname, Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra de estos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y demás, y hablaba de un personaje en la formación de un menor que se llamaba el adulto significativo, ¿no? Papá, mamá son los clásicos adultos significativos, pero hay muchas personas, muchos niños sobrevivientes de la guerra que necesitaban encontrar a ese adulto significativo que a veces es un maestro, que a veces es alguien que te va... Un cantante incluso. Que te inspire, que es un referente. Claro, el referente, claro. Y entonces, a mí me encanta la idea de jugar el rol de adulto significativo, no de papá biológico per se, pero sí de adulto significativo y entender que es eso mismo, esos adultos significativos, los que te van brindando también estos roles opcionales. Es decir, puedes ser papá como tu papá, puedes ser mamá como tu mamá, pero también puedes ser tía como tu tía y también puedes ser cantante como los cantantes. Y tienes estas opciones que cuando te dicen, no, es que tiene que ser así y así y así, ¿no? Te meten una complicación y creo que entender que dentro de nuestra naturaleza está la diversidad de roles, de preferencias, y que me encanta esta idea de decir, vamos a aportar tribalmente todos a todos. A todos, claro. Especialmente a las infancias, pero sabiendo que hay opciones. Porque además eso se refuerza, y perdón que vuelva con mi anarquismo de siempre, pero si tú haces una mejor comunidad, eso va a acabar beneficiando incluso a familias y personas que no conoces. O sea, si tú empiezas a abrir estos espectros y cada uno hacemos lo mismo, en algún momento el mundo va a dar un paso adelante. Estamos muy mal. Y creo que lo que necesitamos es empujar al mundo. Si a mí me toca empujar al mundo para que sea un mejor lugar, a través de lo que estamos platicando aquí, para que el hijo del señor que vive en Montemorelos tenga una vida mejor dentro de 15 años, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, no es ni siquiera incluso un tema de mi tribu. Es un tema de para todos y para todas. ¿No? Si vamos a empujar mentes hacia adelante, jalando cada quien para su lado y dándoles opciones, una educación más diversa, más comunal, más tribal, y eso va a conseguir un lugar mejor, yo prefiero entrarle por ese lado.
Ya. O sea, no es que esté diciendo que nadie tenga hijos. No. O sea, no tener hijos, dices tú, Eric, es despedirme de la humanidad. Entiendo que no. No, y yo creo que, o sea, por eso también es abrir los micrófonos a todas las formas de hablar de paternidad. Algo que están diciendo, creo que coincidimos mucho en Cavernícolas, es lo que nos dimos cuenta es que hace falta hablar de paternidad. Tú hablabas de las áreas que tienen en el hospital de psiquiatría. Sí. Y es un tema donde los hombres sí sentimos, sí lo pensamos, pero no lo hablamos. No lo decimos. Exacto. No lo socializamos, no lo visibilizamos. Así como los hombres, en general, la masculinidad está todavía muy en épocas de las cavernas. Estamos muy en las cavernas. Poco nos vulneralizamos o nos volvemos vulnerables frente a los otros y menos entre otros masculinos, que ese es un tema también de un gran reto de aprender a ser sensibles para decir, oye, a mí me duele esto, estoy preocupado. Yo hace poco tenía una conversación con un amigo, le digo, oye, nos vemos y tú me cuentas que tu hijo lo mandaste a no sé dónde, a qué país estudiar, que estás muy bien, tu trabajo, bien o mal, lo que sea. Pero nunca hemos hablado ¿Y tú? de cómo te sientes tú. Y la otra, a ver, cuéntame cuáles son tus secretos como papá. Y la verdad es que cuando hago estas conversaciones, todo el mundo se sienta un poco más atrás, se acomoda, respira y dice, órale, güey, gracias por preguntarme algo así. Traje mi van inflable. Sí. O sea, no venía listo, pero son cosas que nos permiten entrar a otros territorios. Bien lo dices, Rafa, bien lo hablas, Eric. O sea, el tema es que hay muchas formas de expresar esto, o sea, un poco como hombres, y entiendo, o sea, el tema es hombres maduros que pueden estar en edad para procrear. Y me voy a aventar un home run hasta otro lado que es bien interesante, que es que hemos crecido en un constructo social donde incluso nuestro desarrollo sexual está limitado por esta visión de la familia tradicional. Entonces, producción biológica. Hay una manera en la que es correcto tener relaciones sexuales y todas las demás que son las maneras incorrectas. Entonces tú tienes relaciones sexuales como debe ser, como Dios manda, para procrear y se acabó y se acabó. Y la visión... O sea, hablas de una pareja heterosexual. Hablo de que lo que normalmente o hablas nos de dicen, posiciones, hablas de habilidades. De todo lo que es la... Exacto. La 14. Exacto. El misionero es la manera correcta en la que vas a tener hijos, cabrón, ¿no? Y es la limitación de nuestra realización sexual. Sí. Todo lo que sea explorar tu sexualidad... Ya te lo ponen. No es temas de horario, no es para todos los papás, no es de todos, todas las ¿no? maneras, Sí, no. Incluso ya cuando tienes hijos es no hagas ruido, ahí están los niños. Claro. Deja que se duerman. No, entonces es como no puedo ni hacer ruidos, o sea, ni hacer ruidos cavernícolas porque ahí están los niños, Howard. Y no vayan a saber que el ser humano tiene sexo, es una cosa, nos asustan cosas rarísimas como la educación sexual, es una cosa curiosísima. Pero uno de los aspectos muy interesantes para que yo decidiera, decías tú fuera de micrófonos, cortarme los cables y decir, yo le pongo una solución quirúrgica a esto, yo biológicamente no me voy a reproducir, porque si algo nos enseñó Jurassic Park es que la vida siempre encuentra el camino. ¿No? Entonces, cortamos aquí y ahora sí, exploremos la sexualidad, porque los hombres no exploramos nuestras emociones, no exploramos nuestros pensamientos y no exploramos nuestra sexualidad, especialmente el tema de la sexualidad, porque además para las mujeres especialmente es un riesgo, pero también para nosotros el tema de pues, nos vamos a embarazar. Entonces siempre es con el freno de mano puesto y con cuidado y tal, y de repente cuando tomas una decisión así de radical, porque además estando ya ahí en la mesita quirúrgica, viene la pregunta de, ¿neta le vas a poner un fin definitivo y quirúrgico a esto, no? Y vinieron muchos cuestionamientos, pero una de las cosas que noté inmediatamente fue la libertad de decir, ahora puedo explorar mi sexualidad sin el riesgo. Sin una preocupación adicional. Porque si voy a ser papá será por adopción, porque si voy a ser papá será por inclusión en mi familia, pero ya no porque andaba explorando mis emociones, mis pensamientos, mi sexualidad. Claro. O sea, en tema de contexto, es que tú, antes de entrar al aire, platicabas de, yo me hice la vasectomía. Sí. Entonces tú eres un hombre que se ha hecho la vasectomía, Rafa. ¿Qué pasó en ti antes de llegar a ese momento? Oye, que conozco a muchos amigos que tuvieron un hijo justo antes de hacerse la vasectomía. Que no, ya me la voy a hacer. Pero antes, la caminera. Exacto, ¿no? Que te compromete muchas cosas, ¿no? Yo
te digo, venía platicándolo con, en ese momento, mi esposa, y le dije, nada más, ten muy claro, porque esto es muy en serio, esto es muy serio, el día que me digas, decido que no vamos a tener hijos, en ese momento hago la cita con el urólogo y voy, en ese momento, yo ya lo tenía muy claro, ella todavía lo venía dudando, muchos aspectos, tal. Y entonces, el día que me dijo, órale, va, llamada telefónica, a los 3 días estaba yo en el quirófano, que además me fue medio complicado, pues siempre digo que valió la pena, pero se tomó esa decisión. Sí. Y había también un diálogo en pareja que era de, ok, esto no significa que tú no puedas tener hijos, yo refiriéndome a ella, como eventualmente pasó que se separó la pareja y que pues ella tiene todavía su posibilidad de embarazarse y demás, pero yo ya había pasado a otra dimensión donde era lo biológico, ya no va a pasar. Oye, permíteme hacer una pregunta muy de un masculino a otro masculino. Sí. ¿Qué se siente que te hagas la vasectomía? ¿Es un antes o un después? Sí es... No sé qué tanto comparado con otras experiencias, como por ejemplo el tener un hijo, pero sí salí del consultorio psicológicamente entendiéndome como una persona diferente. O sea, yo ya no puedo procrear. Sí. Yo ya no puedo reproducirme. Sí fue un cambio muy fuerte. El proceso como tal fue curioso porque estaba mi doctor, el urólogo, y su asistente, la uróloga. Y entonces, pues es anestesia local, estás despierto. Escuchando todo. Fue mucho más complicado de lo que incluso me habían platicado estudiando medicina, de no, hombre, entras y sales y ya está, ahí es facilísimo. Fueron un par de horas que estuve ahí, se complicaron ahí algunas cosas y demás. Y la doctora estaba platicando con el doctor de si iban a ir al concierto de Luis Miguel o no. Y yo ahí como de, oigan, ¿a qué hora es su concierto? Porque yo también tengo que hacer. Oye, están en la parte que a veces puede ser más pudorosa para uno. Fue un poco doloroso en comparación de cuánto tiempo le lleva a una mujer recuperarse de una cirugía de ligar las trompas y demás. Es mucho más rápido, por supuesto, pero te dicen, oye, ¿sales caminando? Sí, güey, pero sales ¿cómo? Caminando como charrito, y lleva un rato recuperarse. Es un tema, pero al final es un procedimiento sencillo, es un procedimiento muy seguro, es un procedimiento que desde mi perspectiva valió la pena, pero sí me cambió mi forma de entenderme a mí. Y como te decía hace rato, al resto de mis relaciones. Pero no como masculino, que creo que era por... Claro, o sea, yo creo que quiero... Claro, porque sí, claro. ¿Qué tan hombre soy después de la... El mismo, no mucho, cabrón. O sea, la verdad es... O sea, ¿qué es esta cosa? A nivel psicológico nos hace mucho daño. La competencia, ¿no? Te doy también talleres como para hombres y demás. Y les digo, tenemos que migrar de la competencia al juego, que no es lo mismo. A los hombres nos encanta jugar y competir jugando. Pero a la hora que es competencia jerárquica, a la hora de que hay más hombres que otros hombres, híjole, el sistema empieza a sufrir mucho. Por supuesto, yo ya estaba saliendo de psiquiatría, había tomado un montón de cursos, me había deconstruido en muchos sentidos, pero... No salí pensándome menos hombre que antes, ¿no? Al contrario, salí pensándome con más capacidad de jugar libremente. Claro. Así. Eso, o sea, no es un tema que hayas perdido más bien, porque creo que en algunas conversaciones que he tenido yo con otros amigos sobre, todo está jugando sobre, güey, te van a hacer la jarocha. O sea, lo que sabes, a veces es un tema como juegas a este tema. Te van a volver jarocho. Es decir, viene el corte ahí de la reata y ya ves que se van haciendo refranes al respecto. Y se construyen nuevos mitos en vez de deconstruirnos como hombres con una cultura que nos ha dicho que el hombre es el que tiene que preñar, es el preñador, ¿no? Y es y además estas ideas del macho alfa, y yo le agrego el preñador. ¿No? Porque fíjate, es preñar,
proteger y proveer. Y proveer, claro. Y son cosas que nos han metido en la cabeza que son tremendas. Yo no sé si ubicas alguna película que hable como de la vasectomía per se, pero yo creo que tampoco es una cosa que no es un tema que se toque de esta forma, ¿no? Sí. Normalmente, y es ahí donde vamos a dar el ejemplo de lo que Rafa está diciendo, normalmente el hombre que se ha realizado la vasectomía es el objeto, es el golpe cómico de la historia. Claro. ¿Sabes? Es sobre quien caen los chistes, y si nos vamos al cine mexicano, todavía más, ¿no? Sí. Porque yo estaba pensando en cine de todos lados, pero para hablar de nuestro entorno, el cine mexicano suele ver a los hombres con vasectomía como objeto de ataque cómico. Uh-huh. Y eso lo que hace es reflejar un sistema que te dice eres menos hombre si no puedes tener hijos, cuando es completamente falso. No, totalmente. O sea, y el tema creo que es una de esas cosas que son muy sabrosas. ¿Cómo te deconstruyes? Y deconstruir, pues para mí es cómo reconfiguras estos valores que pareciera que están dados, dichos, hechos, y dan por hechos que así tienes que replicarlos. Y es la manera en cómo lo cuestionas para que voy a tener o no tener hijos, cómo me relaciono con una mujer, cómo me relaciono con una pareja, sea heterosexual o bisexual, o sea de la diversidad que tú quieras, cómo te relacionas con tu pareja y también cómo te relacionas contigo mismo. Para mí es una manera de hablar también de esta deconstrucción, de cómo te vives. Y después, mucho creo, es cómo te relacionas con el género femenino. Cómo haces esta relación y cómo tú también, desde tu perspectiva, desde tu lado femenino, cómo también lo vives, cómo también lo entregas, cómo también lo sacas y también dices, oye, no está nada mal. Esta parte que pareciera que llorar es femenino, sufrir, hablar de dolor es femenino, cuando esto pues nos hace también ser mejores personas, ¿no? Es que es Sin peor, ponerle género. no te dicen que es femenino, te dicen que es ser poco hombre. Sí. Que es todavía más grave desde mi Exacto. punto de vista. Exacto, sí. Totalmente. Y después, pues, tú decides, Rafa, yo voy a hacerme la vasectomía. Y después dices, bueno, ya me doy cuenta que... Oye, además, perdóname, se me va a olvidar esto. Además, el urólogo, o sea, hay que convencer al urólogo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no tenía hijos. Entonces, tienen un concepto que se llama paternidad satisfecha. Entonces, se le hace la vasectomía a alguien que tiene paternidad satisfecha y se asume que tener paternidad satisfecha implica que al menos tengas uno. Y a la hora que le pregunto, oye, ¿por qué me limitas, no? Dice, es que muchas veces llegan, se hacen la vasectomía, que es parcialmente irreversible la cirugía, y al rato vienen con una nueva pareja, o sea, oye, tengo 40 años y vengo con una chavita de 26 que resulta que ella sí quiere ser mamá y ahora corrígele, cabrón. Y entonces ahora el que tiene la culpa es el urólogo por haber hecho la cirugía. Y le dije, bueno, yo nada más te la pongo al revés, cabrón. Si por algo esto no funciona, voy a venir a que pagues la colegiatura, cabrón. Pero tienes que... Sí. No es una decisión tan libre, ¿no? Tienes que convencer al doctor, cabrón. Oye, pero no es una... Fíjate, yo he estado en un proceso de vasectomía, llegó la pandemia, interrumpí, me dio frío volver a llegar ahí. Ah, ¿verdad? Pero sí es un proceso que no es fácil, porque el diálogo es... ese concepto no lo tenía claro, pero también la pregunta del doctor, el urólogo, fue la misma. ¿Estás seguro? ¿Paternidad satisfecha? Entonces, esa es una. Y la otra es que sí hay muchos cuestionamientos. Y para mí es, sí querré más adelante ser papá. O sea, para mí yo soy como de los... Siempre, a comparación de ustedes, yo siempre dije que quería ser papá. Y además dije que quería ser papá soltero. O sea, mira, yo quería ser papá y además de 20 chamacos, de 10 chamacos, o sea, de muchos. O sea, quería una familia amplia. Y el tema era donde yo sí soy muy niñero. O sea, soy como muy niñero también y se me da como este tema de dedicarle mi energía también a los niños. Entonces, no sé, se vino el tema de la pandemia y ya no lo interrumpí. Después, alguien muy cercano a mí se hizo la vasectomía y yo sí hice, para llegar casi llegando a la burla, porque él se lleva muy, muy pesado conmigo. Sí. No voy a decir que es muy cercano a mí, pero es casi de mi sangre, ¿no? Ajá. Entonces, y jugamos mucho sobre el tema, pero poco nos... Tengo mi socio, amigos, y yo voy a hacer la vasectomía y no se la han hecho. Y no se la hace, claro. Es un tema también de dar un brinco. Es un brinco. Detrás de... Yo conozco, o sea, varios de mis amigos se han hecho la vasectomía. O sea, una vez más,
está más presente de lo que a veces creemos, pero no lo hablamos. Sí, Porque hay una ese presión tema. social, ¿no? Desde un esquema falogocéntrico de un lado y completamente machista del otro. Yo, de nuevo, ¿no? Si alguien se hace la vasectomía y después quiere ser padre, yo sigo poniendo la pregunta en la mesa. ¿Y la adopción? Claro. 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 ¿Por qué no? O sea, ¿puedes adoptar o por qué no quieres adoptar? Sí. Y creo que ahí ya salimos de temas muy No, lejanos a y la es interesante. paternidad. Fíjate que acá tuvimos dos capítulos ya sobre adopciones. Dos historias distintas, ¿no? Pero al final de cuentas siempre es una opción adoptar. Y si ves cuántos niños están en circunstancias para ser adoptados y cuántas adopciones se dan en este país es, si no mal recuerdo, es No, nada. nada. O sea, es el 2% Igual es de igual que la cada... donación de órganos. Y hay Debería una- practicarse más. Sí. Claro, y hay una figura muy interesante en la adopción que se llama familia de acogida, Ujú. ¿no? Que es, no te voy a adoptar por completo, pero en lo que alguien te adopta, te voy a dar un cuido, sí. entorno seguro, nutritivo en muchos Sano, sentidos, sí. tal. Y a mí me interesa mucho, no es algo que yo vea genuinamente en un futuro mediano, pero me interesa mucho el concepto de esta paternidad de acogida, que a veces, que muy frecuentemente se da de manera no institucional, no legal, sino meramente práctica. Y entonces te vas a vivir con el tío, ¿no? O sea, Heidi que se fue a vivir con el abuelo, cabrón, ¿no? Y personas, yo por ejemplo, yo estoy en el testamento de una pareja, amigos míos, tienen 2 hijos, 9 y 10 años, y nos dijeron, oye, si nos morimos los dos, ¿te haces cargo de los chamacos? Mm, Y la respuesta fue sí. claro. Cuídense, cabrón. Nada más cuídense. Y No, les yo- hablas cada día. ¿Están bien? ¿Cómo Oye, están? todo ¿Cómo- bien, cómo- cabrón, ya que vayan avanzando, pero es interesante cómo pues, están estos roles donde de repente decir, pues a lo mejor yo había construido una vida en soltería y tal, y de repente tu hermano, tu hermana, tu Sí. mejor amigo, una circunstancia social, algo pasa, ¿no? Y ahí sí seguramente hay muchas películas donde un hombre que no era padre se vuelve un padre adoptivo o un padre de acogida. No solo eso, y es ahí donde yo admiro mucho cómo estos temas que parecen sencillos, pero que en realidad no lo son, son tratados, pues ellos inventaron el cine, los franceses. Justo viene una película en el Tour de Cine Francés que empieza el 19 de septiembre, en donde 2 personas homosexuales, bueno, sí, contratan a una chica para tener un hijo, lo cual ya también Subrogado. es problemático desde mi Sí, punto de vista, sí. y los 2 mueren. Y la chava dice, oigan, pues yo estoy bajo contrato, me iban a pagar, y viene el padre de uno de los 2 a decir, esa es mi nieta, tenemos que platicar. Y ahí se empieza a construir una idea diferente claro. de familia. Claro. No les voy a decir en qué acaba, ¿no? Más bien, pero creo, sí cómo se llama. pero creo la que película. se llama La Pequeña. Ok. Pero creo que platicar esas otras opciones, Sí. que tienen incluso personas que ya tuvieron hijos y que ahora tienen que hacerse cargo de sus nietos, tenemos que platicarlas. No estoy diciendo que esa sea la salida, No. porque la película plantea muchas preguntas. Creo que tenemos que preguntárnoslo, comenzando por la pregunta para mí elemental, ¿para qué? No por qué, ni con quién. ¿Para qué quieres tener hijos? O sea, oigan, encantados de tenerlos en estos micrófonos, dialogar de otras formas Pero ya la cállense. paternidad. No, Están bajando el rating. No, encantado de llegar a estas formas. Y tengo una última pregunta a cada uno. En el caso de Eric, lo que estabas conectando con lo que estás diciendo. Ya nos lo decía Rafael, pues puede probar distintas formas, ya está en su imaginario el de paternar o acercarse o ser un sustituto o agregarle al tema. ¿Tú te has planteado en algún momento alguna forma de no solamente ser clan de tus amigos, sino de ejercer la paternidad? Es que yo creo que de alguna forma, o por lo menos desde mi forma, ejerzo la paternidad justo con los niños y las niñas de la gente con la que convivo. Ujú. Es una paternidad de una fiesta en sábado a mediodía que va a durar 2 horas y a lo mejor no lo vuelvo a ver. Pues bueno, es eso. Pero es también la paternidad de repente que me encarguen a los sobrinos o me digan, oye, llévate a mis hijos al cine, que ha pasado, ¿no? La primera vez que los 2 niños de uno de mis mejores amigos que decidió tener hijos por muchas razones, fueron al béisbol,
los llevé yo. ¿No? O sea, yo compré los boletos, yo les dije, un buen fanático del BASE, que es no, entonces previamente. Creo, o por lo menos desde mi punto de vista, que esa es otra forma de paternar. Y creo que la estoy ejercitando en ese clan en donde tú me has puesto y acepto el puesto y acepto el nombre. Es un clan, somos muchas personas haciéndonos cargo de muchas otras personas más pequeñas para que cada quien tenga un mejor día. Vamos a empezar por ahí, olvídate del mundo. Claro. Fíjate que estas conversaciones me hacen recordar un estudio que hago yo también del lado de mi vida profesional, además de cavernícolas, que es dirigir una agencia de investigación de mercados que se llama Evidence. Hicimos un estudio empezamos hace 4 años, un estudio para preguntar el lado B de la maternidad. Y lo hicimos alrededor de cómo es la tendencia de la forma en cómo se materna hoy de manera silenciosa. Es decir, escuchábamos a mujeres que decían, me cansa, me choca, a veces me ha llegado el sentimiento de arrepentimiento de ser madre, pero socialmente está restringido verbalizarlo incluso, o no se verbalice, no es externa. Entonces dijimos, a ver, cuéntame más. Entonces cuéntame hicimos un primer estudio sobre el lado, le llamamos nosotros el lado B de la maternidad. Entonces fueron mujeres que estaban entre 25 y 35 años. Entonces hablaron, hicimos el estudio y nos decían, es muy cansado, interrumpí mi vida profesional, de repente perdí mi pareja. Me cae mal mi hijo, que también se vale. Sí, por supuesto, estoy cansado, no sé qué hacer. Lista larga de me cae mal mi hijo. No, claro. Empezando por, tenemos que hablar de Kevin. Exacto. Bueno, ajá. Entonces, justamente, esa es una realidad que no decimos. Qué bueno que se dice porque eso ya empieza a generar esta válvula de escape que todo el mundo necesitamos. Y tú lo sabrás más. Y después nos dimos, cuando publicamos ese estudio, llegaron a nuestra conversación muchas otras mujeres que decían, yo por eso no quiero tener hijos. Dice, qué interesante. Entonces vimos muchas veces y fuimos a estudiar a las que decían, yo no quiero tener hijos. ¿Y por qué no quieres tener hijos? Porque mi vida profesional está ahorita en el mejor momento, yo le estoy apostando a crecer, viajar, tener más dinero, no hay estabilidad económica, el mundo está muy jodido. Y la otra que nos decían es, no hay un buen hombre para tener hijos. O sea, no hay pareja, claro. No es fácil de construir pareja. Claro. O sea, qué fregón. Y después lo publicamos y tuvimos el mismo efecto. Llegaron otras mujeres con otras voces después de los 40 y nos dijeron, ¿qué creen? Yo estaba ahí como ustedes. Y después le dije a mi mamá que siempre sí. Después de los 40, con cierta madurez, con cierta estabilidad económica, con otro cambio de la etapa de vida, con un recorrido profesional, haber viajado a donde viajé, después me di cuenta, tuve parejas, me divertí, me la pasé bien, mal, no sé qué, y después me di cuenta que no necesitaba una pareja, o ya encontré una pareja estable y fui mamá después de los 40. O sea, en realidad, a mí me sorprendió ese estudio, porque era un estudio de por qué no se la pasan bien las mamás que dicen que no se la pasa bien, y llegó a evolucionar etapas de vida, desde los 25, 35, 40, y luego después de los 45, una etapa de vida que dijeron, oigan, yo estaba ahí, y después me di cuenta que no necesito un güey, no necesito un hombre para tener un hijo, no necesito tener dependencia económica porque yo ya lo logré, yo ya viajé, y sí necesito tener a alguien que me acompañe en la vida. No dijo, oye, fue una evolución interesante de las mujeres hablando de la maternidad. O sea, nosotros decimos, hay mujeres que querían postergarlos o que dicen, voy a cancelar mi posibilidad de... Pero ves, eso responde a la pregunta, ¿para qué quieres tener un hijo? Claro. Sí. Entonces, ahí vas respondiendo. Tener un hijo para eso, con ese nivel de madurez, hombre. Adelante. Sí. Y yo quiero ahí no. reenfatizar esta parte de los seres humanos estamos diseñados para crecer en tribus. Entonces, uno de los problemas por los cuales la maternidad pesa un montón y tenemos 20% de mujeres con depresión postparto tremenda que requieren psiquiatra, medicamentos, tal, es porque no estamos criando a los hijos en tribu, sino es de, no, pareja tradicional, hombre, mujer, y tú que eres la mujer te quedas a cuidarlo. Es una brutalidad aventar sobre ellas esta responsabilidad. Ahora, la otra cosa, incluso en tribu, parte de nuestra naturaleza, así como las mujeres, el ciclo menstrual se acomoda temporalmente cuando conviven entre ellas, incluso también la lactancia, porque de alguna manera, que esto, bueno, por supuesto, mucha gente le va a hacer mucho ruido, pero estamos también diseñados para hacer una lactancia
subrogada, donde de repente, pues dado que yo estoy cuidando a este chamaco, aunque no sea mi hijo biológico, empiezo a producir leche y también se da. Entonces esto de no necesito un hombre, diría yo, no necesitas un hombre, necesitas una tribu. Y los hombres también, y nos dan esta posibilidad entonces de entender que los hijos de todos son nuestros hijos, y ahí hay una salida que todavía tardamos socialmente en ver de manera mucho más realista. Rafa, es como evolucionar al cavernícola. Es como entender que para el hombre también pertenece al clan. Si la humanidad va a sobrevivir, va a ser evolucionando al cavernícola, es decir, regresando a comunidades más pequeñas, regresando a alimentación más sencilla, regresando a vínculos diferentes, pero aprendiendo todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años de ciencia y tecnología. Claro. Tenemos que movernos para allá. Es una cosa súper interesante. Y digo, antes de que nos vayamos, yo te quiero preguntar, te hago una tareita aquí rápida que es muy interesante que la pandemia haya frenado este plan que tenías tú con la vasectomía, pero te diría yo, ¿cuándo vas a sentarte como a decir, en esta fecha decido si sí o si me aguanto otro rato y va a ser 1 año, 2? O ¿cómo ves tú cronológicamente el tema de la vasectomía? Esa respuesta la haré en 10 capítulos más. Tiene que dejar el suspenso para el siguiente. Exacto. Claro. No, yo creo que para mí ahorita es una decisión ya en pareja. Es una decisión que está en discusión hoy día. Ajá. Y es un tema donde, en realidad, yo le llevo 13 años a mi esposa y es un tema donde la pregunta es, ¿estás segura de al otro que no lado quieres tú ser mamá? Ya es una decisión que está en pareja. Es una decisión, pero es un tema de esperar a mi pareja, y si es un tema donde dice, no quiero. Quisiera... No quiero, pues, o sea, eso pasa, yo creo que eso es un tema de entre hoy y mañana. No, o sea, más bien es muy próxima la decisión y es muy próxima esa conversación. Porque ya no la, fresca, ya no la aquí, contarás ahí en algún episodio. Seguramente está decir. Nada más sí dejar el comentario para quien nos esté escuchando. Lo que sí recomiendo, esta es mi opinión personal, profesional, hay que hacer todo lo posible por tratar de llevar a cero, sé que nunca va a pasar, pero tratar de llevar a cero embarazos no deseados. Sí. Y no deseados por ambos, ¿no? Sí. Hay N maneras de tener y no tener hijos, pero hagamos lo posible porque no haya embarazos no deseados. Porque se puede. Yo que no tengo vasectomía y que mi pareja no toma anticonceptivos, el que se hace responsable de la no concepción soy yo, se puede. Claro, se puede no tener hijos, se puede no tener no hijos, deseados. Sí. Oigan, encantados de tenerlos en estos micrófonos. Y es chamba de todos también, ¿eh? Seguro. Todos. No, y es de la decisión de la pareja, son métodos de cada uno. Sí, pero hay que facilitar las herramientas para que la gente, si no quiere, no los tenga. Sí, totalmente de acuerdo. Y ser responsables de esto, ¿no? Totalmente. Oigan, Rafa, Eric, encantados de tenerlos en esta cueva, en estos micrófonos. Ojalá no vuelvan. No, ya movieron aquí el tapete. Oye, para eso tienen su podcast personal. Allá hablen de lo que quieran. La próxima vez que hablen sobre paternidades y no paternidades, ahora nos invitan a los cavernícolas. Sí, señor. No, pero es un tema también interesante hablar sobre todas las perspectivas de por qué llegamos a esto. Al final, Cavernícolas sí tiene el apellido de Cavernícolas Podcast para papás, pero al final de cuentas estamos hablando de los hombres que no nos hablamos. Sí. Los papás, yo descubrí un nicho o un espacio cuando fui papá que decía, estoy solo. No hay literatura para acompañar la procreación desde el hombre para el hombre. No existe. No hay, o sea, yo nunca... Es todo empírico. Sí. Es empírico y es en solitario. O sea, no es ponerme en un lado de, ay, qué sufrido fue, pero es una reflexión que me di cuenta y yo oye, no puede ser posible que nos vemos con amigos para conversar y nos cargamos la pila, jugamos y pareciera que eso es ser hombre. Pero ahí otra vez hay que romper esa inercia social y el tema es, reflexionemos un poco. A ver, unas preguntas, simple pregunta, 3 preguntas hace que todo mundo se sientan mejor. Nuestros cavernícolas invitados se sienten mejor, unos salen más sensibles. La retroalimentación que yo tengo cuando nos escriben o se comunican o amigos, les oye, qué padre estuvo ese capítulo. Y gente que no me lo esperaba que lo escuchara, sí me dice, porque digo, ya no son papás, ya son abuelos o ya están en otro lado. Claro. Dice, oye,
Eso estuvo bueno. O sea, hay conversaciones que se abren hoy rompiendo la inercia de los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres no son vulnerables. La neta es que qué rico es también ponerse vulnerable y decir, tengo preguntas como las que le hice a Rafa en el capítulo sobre qué se siente que Claro, porque la paternidad va para todos los lados. Claro. O sea, probablemente yo no soy padre, pero sí soy hijo. Y Exacto. eso también tiene una relación pero con la otra paternidad, Sí. con la que te tocó vivir desde el otro lado. No, o sea, no. tenés que hablarlo. referentes. Encantados, muchas gracias por aceptar la invitación. Gustazo. Y pues muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo más de Cavernícolas Podcast. Yo soy Omar Estrada y no me quiero despedir sin antes recordarle a la gente que nos escucha que se puede suscribir a las redes sociales en TikTok, Facebook e Instagram en Cavernícolas Podcast y en X como Eres Cavernícola. Yo soy Omar Estrada, nos vemos en el próximo capítulo y uga uga. Cavernícolas. El podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó